Amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy, para comenzar el año 2026, vengo con una entrevista atemporal, una entrevista ácrona titulada George Orwell sobre su novela 1984 en el año 2026. ¿Cómo analizaría Orwell nuestro mundo? Para explorarlo, hemos creado una entrevista dramatizada en la que Orwell, traído del pasado a nuestros días, gracias a la inteligencia artificial, da voz a un guión construido exclusivamente a partir de las ideas del autor. Es un ensayo en forma de diálogo, un experimento para tensionar sus conceptos con los algoritmos, la posverdad y la vigilancia del siglo XXI. Todo parte de una premisa ficcional, pero aspira a una reflexión muy real. Entramos en una simulación y viaje intelectual, no en un viaje en el tiempo, porque nuestra entrevista ácrona con Orwell es un dispositivo narrativo para confrontar sus ideas clásicas con nuestra realidad digital. ¿Qué pasaría si pudiéramos sentar frente a frente las advertencias del pasado con las paradojas del presente? Esta entrevista acrónica es un artefacto, un puente entre 1949, fecha de la publicación de 1984, y 2026. La figura que verán no es George Orwell, quien estaría en su lecho de muerte, sino su sombra más lúcida, construida a partir de sus textos. Es una ficción rigurosamente documentada y un diálogo imposible para plantear preguntas muy posibles. No es un medium, pero sí es un espejo. Adentrémonos en él. Señor Orwell, bienvenido al año 2026, o quizás debería decir bienvenido de nuevo. Gracias, aunque debo confesar que este futuro es menos futurista de lo que imaginé. No veo helicópteros de la policía persiguiendo a la gente, ni telepantallas obligatorias en cada casa. Precisamente por eso queremos hablar con usted. Su novela 1984, que se ha convertido en un manual de referencia para hablar del control estatal y de las distopías. Pero muchos críticos dicen también que sus advertencias resultaban un tanto exageradas para el mundo occidental. ¿Qué opina al ver nuestra realidad? Lo primero que observo es que ustedes han logrado algo más sofisticado y por tanto más peligroso que lo que yo describí. En 1984 el control era burdo, basado en el miedo y la obediencia forzada. Aquí, en su realidad, en el año 2026, veo que el control se ha privatizado y se ha hecho voluntario. ¿Podría desarrollar esa idea? Claro, ustedes llevan en el bolsillo lo que yo llamé la telepantalla, the telescreen. Su teléfono móvil es lo que yo llamaba telescreen, pero a diferencia de mi telepantalla, la suya, su teléfono móvil, no la ha impuesto un ministerio de la verdad. Ustedes la han comprado, la desean y la aman. Su teléfono móvil registra cada movimiento, cada compra, cada pensamiento escrito o simplemente pensado. Y no lo hace para un gran hermano estatal, sino para, ¿cómo lo llaman a ustedes? Sí, los algoritmos de corporaciones. El resultado es el mismo, una vigilancia total. La diferencia es que en mi mundo la gente temía al dispositivo, a la telepantalla. En el suyo, ustedes temen estar desconectados de su teléfono. Habla usted de corporaciones, no de estados. ¿Cree que el poder ha cambiado de manos? No del todo. Lo que veo es una alianza incómoda y tácita. El Estado obtiene de estas corporaciones los datos que necesita para su vigilancia, sin tener que construir el aparato. A cambio, las corporaciones operan con una libertad regulada. Es un gran hermano delegado. Y hay algo más inquietante. En mi novela, la vigilancia era para castigar el pensamiento disidente. Hoy, aquí, en 2026, el sistema parece diseñado para impedir que ese pensamiento llegue a formarse. ¿A qué se refiere? Al doble pensar moderno. En 1984, en mi novela, el doble pensar era una disciplina mental impuesta, mantener dos ideas contradictorias y creer en las dos. Hoy, su ecosistema de información, desde el año 2026, lo genera automáticamente, porque sus redes sociales y sus medios no crean una verdad monolítica, como la neolengua de mi novela. Al contrario, en su tiempo, en el 2026, crean estas redes sociales 1000 verdades fragmentadas y contradictorias, cada una en su propia burbuja. Así, no necesitan decirle que 2 más 2 es igual a 5.
le dicen a un grupo que 2 más 2 es igual a 4, a otro que 2 y 2 son 5 y a otro que el debate sobre el 4 o el 5 es una conspiración de las élites. El resultado no es la adhesión a una mentira, sino la incapacidad colectiva para aceptar cualquier hecho verificable. Es el fin de la realidad consensuada. Es, si me permite la expresión, un doble pensar de masas, pasivo. Una de sus frases más famosas es que la libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. ¿Esa libertad cree usted que está hoy en peligro? Más que nunca. Pero el mecanismo es diferente. No es que un ministerio le castigue por decir 4. Es que una avalancha de influencers, de bots, de algoritmos y de medios de nicho le van a convencer de que 4 es solo una opinión más, una verdad alternativa o incluso un discurso de odio contra quienes creen que 2 y 2 es 5. La neolengua de mi novela ya no simplifica el lenguaje para reducir el pensamiento. Lo infla con eufemismos hoy día y con giros ideológicos hasta vaciarlo de significado. Libertad significa restricción de derechos. Seguridad significa vigilancia y elección significa elegir entre opciones prediseñadas por ese mismo algoritmo. Habla usted de guerra. En 1984 había una guerra perpetua y cambiante contra un enemigo abstracto. ¿Ve los paralelismos con nuestro tiempo? Es el paralelismo más claro. Ustedes no tienen guerra contra Eurasia o Asia Oriental, que eran escenarios de ficción en mi novela, para desarrollar las ideas. Ustedes tienen la guerra contra el terror, una guerra contra un concepto, no contra un Estado. Un conflicto que por definición no puede tener un fin. Y luego tienen sus 2 minutos de odio, también ustedes, ritualizados y diarios, pero dirigidos no contra el personaje ficticio de Manuel Goldstein, sino contra figuras políticas rivales, periodistas, comunidades, etc. El odio se canaliza y se agota en las redes sociales, sirviendo como válvula de escape que no amenaza al poder real. Y el papel del individuo, su protagonista, Winston Smith, que intenta rebelarse, pero es aplastado. ¿Es la rebelión imposible hoy? ¿Qué opina? Winston era un hombre solo, con un diario de papel, contra un Estado todopoderoso. Ustedes tienen Internet, la herramienta de comunicación más poderosa jamás creada. Y sin embargo, ¿dónde está la rebelión organizada? La paradoja es que la herramienta que podría unir a los disidentes también los aísla, los vigila y los neutraliza. La rebelión se convierte en un tweet furioso, en un like, en un meme, en un acto de consumo simbólico que el sistema puede medir, catalogar y, si es necesario, silenciar sin hacer ruido. El verdadero peligro no es que le rompan el cráneo en el Ministerio del Amor, como le pasaba o le pasó a Winston. El verdadero peligro para ustedes es que les cancelen, les borren de sus plataformas, que les vuelvan invisibles. Es una aniquilación digital, pero no física, y para muchos de ustedes eso es mucho peor. Y para finalizar, señor Orwell, si tuviera que escribir 1984 hoy, en 2026, ¿qué cambiaría? Cambiaría al enemigo. El totalitarismo ya no necesita un Big Brother grotesco, un líder amado y temido. El totalitarismo del siglo XXI es tecnocrático, descentralizado y aburrido. No se siente como una bota aplastándole a una persona a la cara, para siempre, como en la novela. Se siente como un scroll infinito. Ir bajando, o pasando una y otra información infinitamente. Es una comodidad vigilada, una verdad a la carta. El lema del partido en 1984, uno de los lemas, la ignorancia es la fuerza. Hoy quizás sería la distracción es la fuerza. O peor aún, la complicidad es la libertad. Porque ustedes, al elegir su propia burbuja de realidad, al intercambiar privacidad por comodidad, están construyendo su propia jaula de oro. Y le están poniendo flores en la ventana. Señor Orwell, dejó escrito que quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. Hoy vemos leyes de memoria histórica, revisionismos, estatuas derribadas y guerras culturales por el relato del pasado. ¿Quién está ganando esa batalla hoy? La batalla ya no es por un pasado, sino por todos los pasados. Es la fragmentación de la historia. Cuando cada grupo tiene su relato intocable e incuestionable, se destruye la base común para un futuro compartido.
es la Guerra Fría convertida en guerra de memorias. Y sin un pasado común, un futuro común es imposible. Una advertencia escalofriante para cerrar. Gracias, señor Orwell. Gracias a usted. Y recuerde, en la era de la posverdad, el acto más revolucionario sigue siendo el mismo. Decir lo que has visto, llamar a las cosas por su nombre, insistir contra viento y marea en que 2 más 2 son 4 y no 5. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, que os habla, Jesuías Castelnuovo, os emplaza a la lectura frutosófica de la novela más política y a su vez más políticamente incorrecta del siglo XX, muy vigente en nuestro siglo. 1984 de George Orwell. Me despido con estas preguntas también para todos nosotros. ¿Son todas estas advertencias y respuestas de Orwell para un futuro que evitamos o para un manual del presente que no queremos ver? ¿En qué burbuja de realidad vivimos todos y cada uno de nosotros? Comparte este vídeo con alguien que te pueda meter aún más en tu burbuja o ayudarte a escapar de ella. Depende. Nos vemos en próximas crónicas que irán llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención. Besos, abrazos, carantoñas, chuchones múltiples y boogie boogie.